Dios les bendiga. Agradecemos al Señor nuevamente este tiempo de búsqueda del conocimiento de la verdad, en la batalla espiritual que nos va a proporcionar esa capacidad de no dejarnos arrastrar, de caminar con paso firme, con propósito y de entender que hay cosas que se dicen y se ven de una manera, pero que en realidad tienen un sentido más profundo. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo precisamente al personaje que estamos estudiando, a través de su eh, significado en función de las cosas que él puede hacer. Estamos bajo el tema significado de Satanás. Habíamos dicho que desde el punto de vista gramatical es un adversario, es el que se opone, pero también tiene otra connotación y es acusar. Entonces, cuando se manifiesta en las iglesias, puede ser como una de las dos formas. En la semana anterior estuvimos viendo cómo Pablo lo enfrentó y habló de él acerca de su oposición. Pero también tocamos el tema de Jesús y Pedro, donde vino como opositor a través de los labios de Pedro, que dijeron, Señor, no permitas que tal cosa te acontezca. Y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Sabemos perfectamente que no se estaba refiriendo a la persona de Pedro. Habíamos dicho también que en el pueblo hindú se le conoce como Devi, que significa Dios. Y también dijimos que en realidad en la Biblia él aparece como un príncipe y como Dios, no el Dios verdadero. Como príncipe, aquí viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, él no tiene nada en mí. Y el Espíritu Santo le revela que eres el Dios de este siglo que ha cegado los ojos del entendimiento de los hombres. El Espíritu Santo está diciendo que Él es Dios, como es el mismo Espíritu, como Jesús, como es el Padre. No, el Espíritu Santo está diciendo que como Él se autollama Dios y opera en el mundo tomando decisiones por sí mismo de manera propia, opera como si fuera un Dios. Pero su trabajo mayor es cegar los ojos del entendimiento de los hombres para que la verdad de Cristo no sea vista. Ahora bien, habíamos hablado, y esto es bueno que lo tengamos claro, porque la idea de este tema del significado de Satanás es que lo veamos un poco más profundo de cómo se ve en las iglesias. ¿Cómo él se ve en las iglesias? Bueno, él se ve en las iglesias como alguien que tienta, alguien que se opone, alguien que llega a un lugar a través de sus fuerzas energéticas demoníacas y puede hacer desastres y dañar relaciones. Mayormente se conoce así. Pero cuando nosotros entramos a lo que él representa, lo habíamos leído la semana pasada, y él representa de una manera abierta a todas las religiones. Todas las religiones él las representa. Promueve el control, todo
Él entiende que debe estar bajo su estricto control, porque él es un Dios, entiende él. Entonces hay que respetarse, porque si el Dios nuestro se lo respeta, usted y yo no vamos a inventar con eso. Entonces, él representa y promueve todo lo que es la moral invertida y todo lo que es el desenfreno. Todo lo que es desenfreno. Entonces, ya aquí lo estamos viendo de otra manera, porque siempre que hay desenfreno, que hay antivalores y que las cosas se han volteado, como lo podemos ver en el mundo, que se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, casi nunca decimos quién está detrás. Siempre decimos, señores, la gente no está bien de la cabeza, la gente se está volviendo loca, la gente está que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y siempre decimos porque la gente, porque el mundo, porque los que gobiernan, porque los que dirigen, porque las instituciones, y nadie ve detrás quién representa esos desórdenes en el plan. Ese es el asunto del por qué estamos trabajando su significado. Porque todo lo que es inmoralidad, todo lo que es desenfreno, todo lo que es dolor, todo lo que es sufrimiento, todo lo que es maldad, en su sistema, eso es lo que él representa. Y usted y yo estamos llamados a discernir. ¿Qué dice Dios? Frente a una situación cualquiera, usted debe preguntarse, ¿qué dice Dios? ¿Qué hay en la palabra? ¿Aprueba la palabra de Dios este comportamiento? ¿Aprueba la palabra de Dios esta filosofía de vida? Noten que mucha gente no sabe quiénes son. Muchas personas están divorciadas mentalmente de su naturaleza física, un divorcio total. Eso no lo representa el Dios de la Biblia. Otros entienden que, por ejemplo, el que es pobre y está enfermo o ha llegado a una edad avanzada, ya no debe estar en la tierra. Y eso es lo que Dios ha mostrado en su palabra. Entonces, todo lo que desenfrene de este desbocamiento y locura, Él lo representa, Él lo patrocina. Así es que su papel principal es elevar el aspecto carnal del ser humano y elevar el aspecto carnal de la mundanalidad. Viéndolo así, ya lo estamos observando desde un punto de vista de gobierno, porque él representa eso, pues no se queda solo. No que la gente lo sigue, la gente lo apoya, la gente lo aplaude. Pero ¿cómo es eso? Que la gente lo sigue, lo apoya y lo aplaude. Pero es que las instituciones que están estableciendo todo lo contrario a lo que Dios ha declarado en su palabra, esas instituciones lo han establecido como norma de vida. ¿Y a qué obedece? A esa influencia espiritual que opera en este planeta. Así que no tenemos nada que discutir, hay cosas que no se discuten.
Dios se ha revelado en su palabra como un Dios de orden, un Dios de verdad, un Dios de amor, un Dios de justicia. Algunos dirán, espérese un momento, porque en el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta de algo. Y es que Dios mandaba matar a niños de pecho, a mujeres embarazadas, ancianos, a todo el mundo. No deje a nadie vivo, pero ¿se ha detenido usted a pensar históricamente y culturalmente lo que representaban esos pueblos? No eran pueblos puros. Y si usted quiere, hagamos un repasito del mundo antediluviano. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 6? Entonces se había multiplicado la maldad sobre la tierra. ¿Quién la multiplicó? Dios. Y los pensamientos del hombre iban de continuo hacia el mal. Pero, ¿qué tipo de mal? Porque, por ejemplo, insultar a una persona es malo, robarle algo a una persona es malo, decir una palabra de desaliento o de maldad a una persona es malo, pero eso no eran las cosas que estaban pasando, eran cosas más profundas. Porque después que la Biblia dice que la maldad se había aumentado sobre la tierra, dice, y también cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y le engendraron hijos, refiriéndose a los vigilantes del segundo cielo que nos vigilan constantemente y que descendieron a la tierra y se acoplaron con las mujeres de la generación de Caín. De eso hablamos. ¿Y qué le engendraron? ¿Seres humanos normales? No, no le engendraron seres humanos normales. Le engendraron una especie diferente. En la Biblia se prohíben las mezclas genéticas. Dios prohíbe las mezclas genéticas. Todos esos frutos que venden alterados genéticamente, Dios lo prohíbe. Lo que pasa es que el hombre ha hecho su propia filosofía de vida y ha puesto de lado lo que Dios dice en su palabra para que nosotros lo hagamos. Pero genéticamente se alteró la raza humana y nacieron seres, porque fíjense que no le puedo decir hombres, porque no eran hombres. Con 14 pies de altura, ¿qué hombre creó Dios con esa estatura? No eran humanos, aunque tenían genética humana, pero no eran humanos puros. Por eso cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca de lo que Dios hizo escogiendo a Noé, dice que Noé era puro. La palabra realmente era justo en la Biblia, pero en la traducción significaba puro. No solamente que obedeció a Dios, sino que su genética no había sido contaminada. Y Dios tuvo que desbaratar eso.
porque Dios tenía un plan de salvación y este tipo de personajes se iban a estar interviniendo en ese plan y Dios que no también como que le dice, la que mando yo. La tierra la creé yo y yo no los creé a ustedes. A ustedes lo creó otra entidad que no soy yo. Porque los Nefelim no fueron creados por Dios, no fueron creados por Dios. Utilizaron la genética divina en las mujeres creadas por Dios, pero su genética alteró todo. De manera que todo lo alterado, todo lo que responde al mal, a las cosas que de verdad Dios no aprueba, representa a ese personaje. Y al final, pues, hubo un diluvio universal. De modo que nosotros tenemos que estar claros en que no solo debemos verlo a Él, como hay que los demonios que Él dirige, controla. No, no son es eso. Eso tiene que ver, pero no es la esencia del personaje, en términos de lo que Él hace como trabajo. Así es que cuando vamos a la Biblia, encontramos un detalle interesantísimo con relación a la expiación de los pecados del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver eso de los pecados del pueblo de Israel con este personaje del que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a leer al Levítico 16:8. Eh, Antes de darle detalles sobre Levítico 16:8, hay que recordar que se hacían sacrificios de animales para expiación de los pecados del pueblo de Israel, como tipo de lo que sería la sangre de Cristo derramada en el Calvario para no ser un tipo, sino ser la realidad de la anulación completa del pecado en el cuerpo de Cristo, quebrantado, muerto y resucitado, para que esto fuera la realidad, espiritualmente hablando. Entonces, realmente se buscaba un animal para la expiación. Pero ¿qué sucede? Que en Levítico 16:8, que vamos a leer ahora textualmente, dice lo siguiente: y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aquí vamos a ver una explicación. Una vez al año el pueblo de Israel hace expiación por sus pecados por indicación de Dios, para que ese derramamiento de sangre animal, tipo de la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento, funcionara como algo que Dios podía ver desde el tabernáculo donde se hacían los sacrificios y
ver esa sangre sobre el pueblo, espiritualmente hablando, le permitía a Dios no ver el pecado, porque fue lo que él estableció como regla. Si hay sangre, no veo pecado. Eso lo estableció Dios. Nosotros, si vemos sangre, vemos gente. Dios, si ve sangre, no ve pecado. Y le dijo a Aarón, como sacerdote que era del pueblo, que para el día de la expiación, tomara para ese proceso de expiación y ofreciera dos cabras. Una cabra era ofrecida a Dios. Entonces uno te la sacrificaba y la sangre del animal era rociada sobre el tabernáculo y sobre el pueblo. De esa manera se expiaban los pecados en una ceremonia especial para esa manifestación de liberación, una vez en el año. Pero resulta que Dios no le dijo solamente una cabra, Dios le dijo dos. Y ahí es donde vemos lo que significa Levítico 16:8. Vamos a volver a leer. Echará suerte sobre los dos machos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es una entidad demoníaca que en el momento en que la sangre era ya derramada para la expiación de los pecados del pueblo, antes de eso, Aarón tenía que echar suerte y la que caía la suerte por hacer esa cabra era enviada al desierto. En el Nuevo Testamento, el desierto es sinónimo de morada de demonios. Ese es el significado, morada de demonios. Por esa razón, la Biblia dice que saliendo Jesús de las aguas, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto para ser tentado. Usted podría hacerse una pregunta. Oh, pero ¿por qué Jesús tuvo que ser llevado, empujado? Fue literalmente empujado por el Espíritu Santo hacia el desierto para ser tentado. Ok, dijimos que desierto significaba, en ese sentido, morada de demonios. Hay algo importante que debemos entender con relación a Jesús y el desierto. Estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Tenía que iniciar su ministerio y de su bautismo fue directamente a la tentación. Y entonces, ¿por qué eso hay que llevarlo a ser tentado? Santiago revela
sobre la tentación, algo interesante. Santiago dice, cuando alguien sea tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Va tomando nota de eso. En el desierto Jesús fue a ser tentado. Claramente dice la Biblia por Satanás. El desierto, morada del demonio. Ahora, ¿qué sigue diciendo Santiago? Santiago sigue diciendo que Dios no tienta a nadie, pero que nosotros somos tentados, es decir, atraemos a los demonios porque de nuestra concupiscencia, es decir, desde nuestro interior dañado, desconectado de la realidad y la verdad de Dios, somos seducidos, somos atraídos. Y una vez seducidos, entonces nosotros nos acercamos a ese mundo espiritual de tinieblas que nos seduce, porque de nuestra concupiscencia se produce la atracción a la seducción. Y una vez consumado el pecado en la tentación, para la muerte. ¿Qué tipo de muerte? La muerte física. No. La muerte que tuvo Adán en el Edén, la muerte espiritual, fue seducido por ese personaje llamado Diablo y Satanás a través de Eva. Fue seducido y atraído. Y usted diría, pero y entonces el padre de Adán, ¿cuál fue la fuerza generacional de Adán? No tenía papá humano, pero tenía algo interesante. Libre albedrío, capacidad de tomar una decisión a favor o en contra de su creador. Sencillo, no hay que complicarse la vida. El libre albedrío te permite decirle sí a Dios o decirle no, 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 no me interesa tu plan. Entonces, esa naturaleza de libertad, cuando fue tentada, seréis como dioses. Wow, interesante. Conociendo el bien y el mal. Me interesa. Y sabemos el resultado. Comió Eva, comió Adán y el pecado entró. Ahora bien, en el caso de Jesús, fue tentado. Su libre albedrío fue tentado. No fue atraído, como dice Santiago, por la concupiscencia, porque Jesús no había pecado de concupiscencia. Entonces, como no podía ser atraído por la concupiscencia, porque no había pecado, el Espíritu Santo tuvo que empujarlo, vaya para allá. Que te va a pasar por el proceso que pasan todos los hombres que han caído de la gracia. Que no ha caído de la gracia, usted vino a sustituir al hombre, por lo tanto le toca.
¿Qué le toca a un sustituto? Hacer lo que el anterior hace. Este es el sustituto. Usted está en un puesto donde se reparte comida. Se enferma por cualquier causa, razón o circunstancia y usted entonces no puede ir al trabajo. Y alguien pone, alguien en autoridad, le pone a una persona que va a hacer el trabajo suyo. ¿Qué es esa persona? Un sustituto. Un sustituto. Pero ¿qué va a hacer el sustituto? Lo mismo que hacía la persona que ya no está ahí. Entonces Jesús es el sustituto nuestro delante de Dios. No, ¿qué es el sustituto? No, 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 no. Es delante de Dios para expiar nuestros pecados. Así es que esto que dice Levítico 16:8 de echar suerte sobre las dos cabras y sobre quien cayera la suerte, se hace una repartición. Una cabra por Jehová para sacrificio, perdón de pecados del pueblo, y otra eh, carga de pecado. Aquí, para santidad, para que Dios perdonara al pueblo la sangre. La sangre. Pero la cabra, para hacer esa entidad demoníaca, era enviada al desierto con todos los pecados del plan. ¿Por qué? Porque el desierto era morada del demonio. Ahí tenían que ir a lo que representa su linaje. Porque el pecado tiene un linaje. El pecado tiene un linaje reptiliano. Serpientes son reptiles. El pecado tiene un linaje reptiliano. La influencia de ese caído llamado Lucifer entró en la serpiente reptil. Y todo esto, pues, trajo la consecuencia que nosotros manejamos. Por tanto, el pecado de Israel era enviado directamente a las moradas de demonio, al desierto. Ahora, fue una ordenanza divina, pero esa ordenanza divina provocó que el uso de la cabra que se utiliza en las ceremonias de las logias masónicas y en el satanismo también representen sacrificios. Por ejemplo, en el satanismo se empieza con animales y puede llegar a humanos, a sacrificar humanos. En las logias, ese movimiento espiritual se diseña para sacrificios de alto nivel. Sacrificios de alto nivel. Ya esto cae en el campo de niños, adolescentes, adultos, lo que se utiliza para hacer ese tipo de acciones dentro del satanismo y las propias. Así es que
eh, el uso de la cámara que ustedes ven en las presentaciones de algunos videos de artistas que hacen las señales, que tienen el pentagrama con la cámara en el centro, que representa Baphomet, que es Satanás. Y todo esto tiene el origen ahí en este pasaje de Deuteronomio 16:8. De modo que esta otra forma sutil, no agresiva, sino pausable, suave, que se mueve por debajo, alterando la moral, alterando los procesos naturales de alimentación, de salud, de colaboración entre los humanos, todo lo que sea. Y ahora esa conexión con el sistema de redes que cuando se está mucho tiempo envuelto en eso puede afectar las neuronas cerebrales, en ocasiones hasta quemarlas. Todo eso detrás tiene un nombre: diablo, Satanás. Así que no solamente es lo que conocemos desde niño en la escuela dominical, él representa como tentador, también como propiciador del mal en la tierra. No, porque quien pecó en la tierra fue Adán también, pero el pecado no vino a la tierra por Adán. Ya la tierra tenía los que habían pecado y se habían rebelado contra Dios. Lo que pasa es que Adán fue incluido en el programa y también pecó, pero todo lo que representa el pecado viene de el que engendró el pecado. Él engendró el pecado. Así que vamos a estar claros, porque la Biblia también es clara en esos asuntos, de acuerdo con Isaías. Él engendró el pecado porque Isaías le llama la simiente. Sí, Jesús es la simiente de Dios. Pondré enemistad entre tú y Isaías atrás. Y luego Isaías vio lo que se dijo en Génesis capítulo 3. Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le dirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te hará una herida mortal en la cabeza. Y ese pasaje bíblico, si lo conectamos con Isaías 53, Isaías dice claramente que lo que él veía en la cruz era un hombre molido por nuestros pecados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y qué es el pecado? En definición, la simiente de Satanás. Él originó la mentira. Eso le dijo: él es mentiroso, dice. Mentiroso y padre de mentira. Cuando él habla a sí mismo, él se patrocina él. Entonces, tenemos que estar claros de lo que pasó en Génesis, que Dios declaró, lo conectó Isaías en la revelación. Y lo que fue dicho en Génesis, simiente de la mujer,
Cristo Jesús, simiente de la serpiente, el reptil, simiente, el pecado, la rebelión. Isaías dice, por eso fue molido en la cruz, el que Isaías veía. Pero cuando resucita, entonces la herida fue mortal, venció el pecado y la muerte. Y nosotros en él tenemos el mismo derecho de ser libre del pecado y de la muerte eterna, porque ahora nacimos en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo resucitado y transformado. Es decir, que no era Adán. No fue en el cuerpo de Adán que nosotros nacimos. Nacimos en el cuerpo de Cristo. Por tanto, nuestro gobierno es el gobierno del Padre de Cristo, nuestro Padre y nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor el entendimiento de quién o qué significa Satanás. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, porque una vez más hemos podido entender tus verdades, conocer lo que representa nuestro enemigo y agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón, el hecho de poder entender tu palabra para ponerla en práctica. Oramos por lo que se trasladan de un lugar a otro tomando estas clases, tratando los espíritus de accidente, muerte, destrucción, atraco, robo y violación en el nombre de Jesús y declaramos paz para todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y nos vamos a ver en el próximo.